Un saludo fraterno a todos los doctorantes participantes en el módulo de Gestión y Administración Gerencial de Proyectos aplicando la metodología del PMI. Vamos a dar inicio a la sesión 2 correspondiente. El tema a desarrollarse en la presente sesión es la formulación de un proyecto. Las metas que pretendemos lograr al finalizar la presente sesión es que el doctorando analiza los modelos de evaluación de proyectos resaltando sus características principales a fin de identificar el más idóneo. El doctorando aplica el proceso para la formulación del proyecto tomando en cuenta el flujo de caja y su financiamiento para la realización de un buen diseño de proyecto bajo la metodología del PMI. La formulación de un proyecto parte de la identificación de un problema o de una oportunidad de negocio y permite establecer qué tipos de bienes y o servicios son necesarios producir o implementar para su solución o aprovechamiento. La etapa de formulación, después de identificado el problema o la oportunidad de negocio, tiene como propósito principal determinar el monto inicial de la inversión, los ingresos y egresos del proyecto mediante una serie de estudios secuenciales como el estudio de mercado, técnico, administrativo y financiero. Esta etapa es importante porque permite determinar con claridad si el proyecto de inversión generará o no los recursos suficientes que justifiquen el sacrificio que hace el inversionista al privarse del consumo en el presente. Al finalizar la presente sesión vamos a desarrollar 3 actividades. El foro de discusión correspondiente con la pregunta por qué es importante evaluar proyectos de inversión. Es un foro en donde ustedes deben de participar evaluando la pregunta. Y cuando ustedes trabajen, por favor, hay que considerar las normas APA. Eso es muy importante para cada uno de nosotros que estamos en el mundo de la investigación. El segundo aspecto es la tarea, esquema de su proyecto de inversión. Esta tarea consiste en que ustedes van a desarrollar el esquema de su proyecto de inversión que pretenden desarrollar en el transcurso de este módulo. Puede ser proyecto privado o proyecto público. Por ejemplo, si yo deseo presentar un esquema, parto del título. Por decir, Piscigranja Huaychulo. Su título podría ser Producción de truchas con sabor aguacatay en la provincia de Concepción, departamento de Junín. Luego entonces empiezo a hacer el esquema como resumen ejecutivo. Ojo, esquema, solamente estoy diciendo resumen ejecutivo, estudio de mercado con sus respectivos acápites, el estudio técnico, etcétera, etcétera. Y si se tratara de un proyecto de inversión público, también en base a sus características. Por eso la decisión es de ustedes, en base a su expertise, puedan desarrollar un proyecto público o un proyecto privado. Y luego, por último, tienen su examen final que estará en la plataforma de la universidad. Dando inicio a la formulación de un proyecto de inversión, vemos la clasificación de los proyectos de inversión que ya hemos ido señalando anteriormente, pero nos interesan 2 aspectos fundamentales. Los proyectos privados, cuya unidad de análisis para seleccionar el proyecto es la rentabilidad económica. La rentabilidad económica es exigida por los accionistas, el dueño de la inversión que va a realizar. En lo referente a los proyectos públicos, hay un área determinada, los proyectos sociales, cuya unidad de análisis
es el impacto de los resultados del proyecto sobre la población objetivo y su rentabilidad social. Básicamente es buscar la relación con necesidades de la población a través de la intervención del Estado. Ahora veamos la estructura de un proyecto de inversión privado y la estructura de un proyecto de inversión público. Como podemos ver, en la estructura general de la evaluación de proyectos, partimos dentro de lo que es un proyecto privado por el análisis de mercado, la investigación sobre el producto, la demanda, la oferta, el precio y el déficit existente. En el análisis técnico operativo vamos a ver básicamente el estudio técnico del proyecto a través de la localización, la ingeniería del proyecto. Luego pasaremos a ver la parte fundamental, el análisis económico-financiero, la formulación de los estados presupuestales y por último la evaluación económica y social y ambiental que en estos instantes a nivel global se ha incrementado. Todo esto nos va a permitir definir los resúmenes respectivos y las conclusiones para poder tomar una decisión si va o no va el proyecto. Y en lo que se refiere a la estructura de un proyecto de inversión público, tiene sus características básicas. Por ejemplo, en aspectos generales, donde tenemos que poner la identificación, la formulación y la evaluación y ciertas características básicas de los proyectos de inversión pública de cada país que está basado en la norma de los sistemas de inversión pública de los diferentes países donde estamos ubicados cada uno de nosotros. Ahora veamos el desarrollo de un flujo de caja del proyecto. ¿Qué es el flujo de caja? El flujo de caja es un estado financiero que determina el movimiento de efectivo de la empresa, así como su liquidez, a fin de determinar posibles préstamos. Pero hay que tener en cuenta dos criterios básicos. ¿Qué es flujo de caja y qué es flujo de efectivo? ¿Serán iguales? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, vamos a determinar que son totalmente diferentes. El flujo de caja es diferente al flujo de efectivo de la empresa. El flujo de caja se desarrolla en base a proyecciones. En cambio, el flujo de efectivo son datos reales del movimiento económico de la empresa. O sea, el flujo de caja es definir un horizonte temporal de evaluación del proyecto, que va a trabajar en base a proyecciones que van a ser extraídas del estudio de mercado y el estudio técnico. ¿Cuáles son los requerimientos para formular el flujo de caja? Para ello necesitamos el presupuesto de ventas y cobranzas, periodicidad de los desembolsos de gastos, el pago de las deudas anteriores si existieran, incluyendo las bancarias, proyección de pago de nuevas inversiones y la proyección de pagos de impuestos y dividendos. Con esto queremos decir que necesitamos conocer qué es lo que tenemos como obligaciones por pagar en efectivo. El flujo de caja es el ingreso y salida de dinero en efectivo de la empresa. Tipos de flujo de caja. Existen dos tipos de flujo de caja bien conocidos: el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero. Pero hay que señalar que estos tipos de flujo de caja, todo va en un solo rubro o en un solo formato. En el flujo de caja económico no incluyen los ingresos y egresos de efectivo vinculados al financiamiento de la inversión por terceros,
préstamos de entidades financieras, etc. En cambio, en el flujo de caja financiero, tiene dentro de sus componentes los ingresos y egresos de efectivo vinculados al financiamiento de la inversión, los préstamos, la amortización, los intereses y el efecto tributario del interés. El flujo de caja económico tiene la siguiente estructura, que parte definiendo los ingresos por ventas, las ventas al contado y las cobranzas que se efectúan de las ventas al crédito. Los ingresos financieros, referente a los intereses percibidos por el manejo de fondos disponibles del proyecto, que esto proviene de operaciones dentro del sistema financiero. Otros ingresos no son del rubro principal, sino son de rubros accesorios, tales como venta de desechos, comisiones por servicios, etc. El total de ingresos viene a ser la sumatoria de los tres elementos. Ahora veamos el rubro correspondiente a los egresos. Podemos ver la compra de materia prima, mano de obra directa y en sí todos los gastos que se desarrollan dentro de la empresa. Y vemos al final una utilidad después de impuestos. Ya obteniendo la utilidad neta del ejercicio, a ello le agregamos las depreciaciones y las amortizaciones, menos la inversión del proyecto, más el valor residual, que es el valor de los activos al final de su horizonte temporal, de su ciclo de vida. Menos o más cambio en el capital de trabajo. El cambio de capital de trabajo es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Y más la recuperación del capital de trabajo. Todo ello nos da el famoso flujo de caja económico. El flujo de caja financiero nos da el resultado del flujo de caja económico más el préstamo menos la amortización e intereses, más el efecto tributario del préstamo, que es el escudo fiscal, nos da como resultado el flujo de caja financiero. A continuación vamos a ver un caso de flujo de caja. Está de acuerdo a la inversión y financiamiento que se les adjunta a ustedes en la parte de apoyo hacia lo que vamos a desarrollar. Entonces, este instrumento les va a servir a ustedes desarrollar todos estos tipos de proyecciones en que solamente tienen que hacer es un cambio de datos y eso va a funcionar acertadamente en contribución a su proyecto. Sobre todo esto es para el proyecto privado, por favor. Esto es una estructura desarrollada en el Excel, en donde tenemos, por ejemplo, la demanda proyectada, la inversión, tenemos las amortizaciones, tenemos los flujos de caja, el cual ustedes lo pueden desarrollar y nos va a permitir determinar qué es lo que estamos realizando. Del mismo modo, tenemos un ejercicio del flujo de caja a desarrollar para que ustedes puedan ver la relación que existe entre el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero. Esto es fundamental para nosotros. Para medir la rentabilidad dentro del flujo de caja, existen tres indicadores que nos ayudan a absorber esa pregunta. Es el valor actual neto, el VAN, la tasa interna de retorno, la TIR, y el periodo de recuperación, el PER. Entonces, esos tres indicadores nos permiten desarrollar la rentabilidad del flujo de caja. Estos aspectos lo vamos a ver con mayor profundidad en las próximas sesiones. Para medir la rentabilidad del flujo de caja de un proyecto de inversión, es necesario identificar dos elementos fundamentales: el flujo de ingresos
y el flujo de salida. El valor actual neto, el VAN, consiste en determinar la diferencia entre el valor actual de los flujos de ingreso menos el valor actual de los flujos de salida de dinero de la empresa. La tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace que el valor actual neto sea igual a cero. El VAN es subjetivo, ya que depende del tipo de interés. La TIR es objetiva, por eso muchos analistas prefieren la TIR. El periodo de recuperación de la inversión es el tiempo requerido para que la empresa recupere su inversión inicial en un proyecto calculado a partir de las entradas de efectivo. El periodo de recuperación está dada por la siguiente fórmula: PR igual a más B menos C sobre D, donde A es igual al año anterior inmediato a que se recupera la inversión, B la inversión inicial, C la suma de los flujos de efectivo anteriores y D el factor de movimientos económicos del año en que se satisface la inversión. Veamos, un proyecto de inversión nos ofrece el desembolso inicial y los flujos de caja que a continuación les detallamos. Proyecto A, desembolsos, el flujo neto efectivo al año 1, año 2, año 3 y año 4. Desarrollando en base a los datos proporcionados, podemos obtener que el periodo de recuperación nos sale 2,16. Entonces, el entero sería 2 años. Y punto 16 multiplicamos por 12 meses que tiene el año, nos va a salir 1,9. Entonces sería 2 años y un mes. El 9 por 30 días que tiene el mes nos sale 27 días. Entonces, el periodo de recuperación de este proyecto será 2 años, un mes y 27 días. Aquí hay que recalcar que este indicador del periodo de recuperación solamente nos indica hasta el momento, o nos vale hasta el momento en que solo se recupera el capital. La evaluación es hasta ese punto. ¿Cuándo, en qué tiempo está recuperando la inversión inicial? Ahora veamos el financiamiento con leasing. El leasing financiero, o también conocido como arrendamiento financiero, consiste en la compra por parte de una empresa de leasing, normalmente vinculada a una entidad financiera, de un bien por petición de un cliente, para ceder su uso posteriormente al cliente a cambio de una cuota periódica y por un periodo determinado previamente acordado. Al finalizar el periodo de arrendamiento, el cliente tiene las siguientes opciones: adquirir definitivamente el bien abonando el denominado valor residual fijado al inicio de la operación, cuyo importe suele coincidir con el valor de una cuota; rescindir el contrato de leasing devolviendo a la empresa de leasing el bien; o renegociar el contrato sobre el mismo bien, pero fijando nuevas cuotas, normalmente más reducidas. Veamos el esquema y cómo funciona el financiamiento con leasing. Tenemos el locatario o el cliente, el que necesita. Este cliente elige el activo y proveedor. Este proveedor vende el activo a la compañía de leasing. Generalmente son los bancos, las entidades financieras. Y este banco entrega al locatario el bien en calidad de arrendamiento financiero. Y este locatario paga el canon de arrendamiento financiero y ejerce la opción de compra. Beneficios tributarios y financieros del leasing.
La importancia que tiene para el arrendatario de adquirir activos en arrendamiento financiero es el ahorro tributario del IGB y el impuesto a la renta que se aplica como crédito fiscal. Ahora veamos el flujo de caja para una desinversión. ¿Pero qué es una desinversión? Básicamente es una enajenación. Es un acto jurídico mediante el cual una persona o entidad le confiere el uso o derecho de un bien a otra. Es un acto común para pagar grandes deudas. Se traspasan los bienes o se retienen las utilidades ocasionadas por su utilización. ¿Cuándo se produce la desinversión? La desinversión se produce cuando una empresa X ha hecho una inversión en una determinada área y esta área no está satisfaciendo las ventas pronosticadas de acuerdo al presupuesto de ventas. Entonces los ingresos no son los suficientes, más hay salidas. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Ha habido una mala inversión. Y cuando suceden las malas inversiones, surge la necesidad de venderlo a la empresa. Entonces viene a ser una desinversión. Ahora veamos la variable sensibilidad de un proyecto. Es necesario en todo proyecto de inversión el proyectista realice un análisis de sensibilidad que consiste en identificar las variables más propensas a cambio. Y dentro de ellas tenemos la tasa de retorno costo de capital, precio de venta del producto, la demanda del producto, costo variable del producto, gastos generales de administración, tasa de interés de los préstamos, impuestos. Para aplicar el análisis de sensibilidad, se parte de tres posibles escenarios del proyecto de inversión. Un escenario pesimista, un escenario probable y un escenario optimista. El análisis de sensibilidad de un proyecto individual se realiza sobre los parámetros más inciertos y siempre que se tenga una inseguridad. Por ejemplo, al proyectar la producción de un artículo puede ser muy incierto el precio de venta al que se puede ofrecer, porque el precio de venta va a estar sujeto al mercado. Por ejemplo, el precio de los minerales a nivel internacional está propenso a caer, a bajar por el conflicto económico entre China y Estados Unidos. Y esto repercute enormemente en los países en vías de desarrollo. Es necesario determinar qué tan sensible es la tasa interna de retorno o el BAM respecto al precio de venta contemplado. El análisis de sensibilidad implica considerar las variables que afectan con mayor peso el resultado que se espera tener del proyecto, así como identificar las variables que tienen un poco peso. Si el análisis nos resulta de la siguiente manera: el análisis de sensibilidad mayor que 1, el proyecto es muy sensible a la variación del parámetro. Si el análisis de sensibilidad es menor que 1, el proyecto es poco sensible a la variación del parámetro respectivo. Ya finalizando la sesión número 2, en la próxima semana vamos a tocar el estudio de mercado de un proyecto de inversión, con ciertas variables, las cuales ustedes les sugiero que vayan revisando y puedan tener pautas en la formulación. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, estimados doctorantes, por su participación y adelante con vuestro desafío. El mundo es de ustedes.